Buenos días, queridos hermanos de la congregación El Faro, queridos hermanos en la fe. En esta mañana tengo este privilegio tan grande de poderme dirigir a todos ustedes. Bien, hermanos, espero que este tiempo estén pasándolo muy bien, recibiendo las bendiciones de Dios, leyendo y orando también, hermanos, a nuestro Señor. El día de ayer por la tarde recibí una llamada de Estados Unidos y nuestro pastor Javier López manda a toda la congregación saludos y un abrazo y les dice a toda la congregación muchísimas gracias por sus oraciones. Él está en Tennessee, Estados Unidos, hermanos. Él me manifestó que está en las montañas, en los bosques de Estados Unidos. Las iglesias de Tennessee están cuidando de él, hermanos. Pero él recibió una invitación de los de Mississippi, de las iglesias de Mississippi, y él se va a trasladar a Mississippi, hermanos, a Mississippi. Me dijo la próxima semana. Hay un complejo donde él, de una de las iglesias de Mississippi, donde ellos van a cuidar de su familia y de nuestro pastor. Entonces él dijo que se trasladará a Mississippi hasta que termine la cuarentena en Estados Unidos. Él me ha manifestado que no todos en los estados están acatando la cuarentena. Hay estados que están trabajando, pero hermanos, él está en los estados donde sí están acatando, hermanos, la cuarentena. Es prohibida toda reunión en Estados Unidos, hermanos. Entonces queremos seguir orando por nuestro pastor. Bien, hermanos, siempre con el afán de que ustedes reciban la palabra de Dios, estemos andando en las cosas de Dios y no nos apartemos. Este tiempo es peligroso, hermanos. El, el enemigo puede trabajar grandemente en todos nosotros. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 14 y verso 14. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, versículo 14, nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar, hermanos. Necesitamos a Dios para que dé bendiciones al mensaje de esta mañana. Oremos, hermanos. Gracias, amado Señor, por este privilegio tan grande de poder dirigirnos a tu congregación, a tu iglesia, Señor. Necesitamos de ti. Son tiempos difíciles que vive el mundo y nuestra nación, Padre. Acudimos hoy para decirte, Señor, perdona nuestras ofensas y bendice y cuídanos nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti. Bendice el mensaje de esta mañana. Bendice a tu iglesia. Apasionalo constantemente de las cosas tuyas. Bendito Señor. Tú eres la cura. Tú eres la solución. Te damos gracias, bendito Señor, por tu cuidado y tu protección. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar el mensaje de esta mañana. Hoy estoy reunido con mi familia y, hermanos, la verdad, saben, hermanos, les tengo que contar, Matías está con nosotros en esta cuarentena. Y doy gracias a Dios, hermanos, que la cuarentena lo encontró, lo pescó aquí en mi casa y él no tuvo tiempo para trasladarse a su casa, hermanos. Pero estamos pasando un buen tiempo con Matías y también con Isabel, con mis hijos y también con mi familia, hermanos. Muchas gracias, hermanos, y vamos a ir al mensaje. Vamos a hacer un poco de historia. Éxodo significa salida. El tema principal de Éxodo, hermanos, es la liberación. Y no se puede tener liberación sin un libertador. Allí es donde entra Moisés, hermanos, como el gran libertador.
como el gran libertador que liberó a su pueblo de la esclavitud. Moisés también fue un gran legislador, hermanos. Él, hermanos, Moisés fue el primer hombre que dio leyes y mandatos y estatutos en esta tierra. Un gran legislador. Y él fue un gran mediador del pueblo hebreo hacia Dios. Amén, hermanos. Comienza este libro con la aflicción del pueblo israelita en Egipto. Continúa con el nacimiento y vida y llamamiento de Moisés. En todas estas etapas podemos ver, hermanos, la voluntad de Dios, el plan de Dios para Moisés. Amén, hermanos. El libro se abre con Moisés contemplando la gloria de Dios en la zarza ardiente y termina con la gloria de Dios descendiendo al campamento y llenando el tabernáculo. Amén, hermanos. Es un libro muy interesante, hermanos. El versículo clave, hermanos, de Éxodo es capítulo 6, el versículo del 6 al 8. El versículo 6 empieza diciendo, hermanos, os sacaré. Yo soy Jehová, hoy os sacaré de la esclavitud. En versículo 7 podemos ver, hermanos, serás mi pueblo y seré tu Dios. Y en el versículo 8 podemos ver, te daré la tierra prometida. Te introduciré a la tierra prometida. En Éxodo, hermanos, podemos ver, hermanos, cómo Dios proveó las necesidades de su pueblo. Dios proveó las necesidades de su pueblo. Número 1, Dios proveó sanidad. Ninguna enfermedad que mandé a los egipcios vendrá sobre ti. Esta es una gran promesa, hermanos, y sigue vigente hasta nuestros días. Yo soy tu sanador. Yo soy Jehová. Hermanos, queremos tomar estas promesas muy en cuenta. Sanidad. Él cuidará de nosotros. Él preservará nuestra salud. Número 2, Él proveó carne. Por la tarde subieron codornices y cubrieron el campamento. Carne. Mandó codornices al campamento. Pero hermanos, las codornices, ustedes saben, vuelan muy rápido. Pero hermanos, quiero mostrarles que las codornices, cuando están a favor del viento, su vuelo es muy rápido. Pero cuando el viento cambia de sentido, ellos luchan y se cansan también muy rápido y caen al suelo. Esta es la forma como Jehová nuestro Dios proveó de carne a su pueblo. Número 3, proveó maná. Por la tarde, cuando cesó el rocío de la mañana, descendió del cielo una cosa menuda. Y todos se preguntaron, ¿qué es esto? Vino Moisés y les dijo, es pan que Jehová os da para comer. ¿Qué es esto? En el idioma hebreo significa esta pregunta maná. Y se quedó estos pancitos con el nombre de maná. Dios proveó pan para su pueblo, hermanos. Amén. Y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Proveó agua. Vemos en Éxodos, hermanos, que Él proveó en diferentes formas el agua. Pero aquí vamos a ver una de las formas. Jehová mostró el árbol y lo echó en las aguas y se endulzaron. Mara, hermanos,
había agua en Mara, pero esta agua era agria, amarga, hermanos. Jehová mostró un árbol. Ellos sacaron las ramas, pusieron en la agua y las aguas se endulzaron. Dios cuidando por su pueblo en todo momento. Dios proveyendo este líquido tan importante en la vida del hombre, el agua. Y podemos ver más adelante también el de la peña. La vara de Moisés golpeó y proveyó agua para su pueblo. Él proveó protección, hermanos. Él proveó protección. Jehová le mostró, hermanos, vamos a ver, él proveyó protección. Ved la salvación que Dios hará para ustedes. Hermanos, Dios le dio protección a su pueblo. Dios también dio dirección a su pueblo, hermanos. Ustedes ven, hermanos, una gran nube de día en el desierto. La calor hacía sombra para su pueblo. Y de noche se convertía en fuego y podían alumbrar el caminar de su pueblo. Dios nos da protección. Queridos hermanos, ¿qué razón tenemos para quejarnos cuando tenemos la gran promesa de Dios? Él peleará por nosotros. Oh, qué grande es esta promesa, hermanos. No solamente es esta promesa. En el libro santo podemos encontrar muchas promesas de Dios, de nuestro Padre, porque Él nos ama y Él nos quiere guiar en esta vida, una vida llena de gozo, hermanos. Vamos a ir a Éxodo 14, ya leímos al principio, Éxodo 14, el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, cuando empezamos a olvidar las promesas de Dios, quiero que me tomen atención, hermanos. Cuando empezamos a olvidar las promesas de Dios, empezamos a imaginarnos lo peor de las cosas. A lo lejos, hermanos, vieron al ejército del faraón, a este poderoso ejército. Y hermanos, entró el miedo, la aflicción en el pueblo de Dios. Y empezaban a increpar a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de la esclavitud? ¿No era mejor ser esclavos en Egipto? Esa era la murmuración del pueblo de Dios. Incrédulos, hermanos, en la promesa de Dios. Saben, hermanos, la incredulidad nos va a llevar a la desobediencia. Y la fe nos va a llevar a la obediencia, hermanos. Amén. Ellos habían visto las 10 plagas, el poder y el amor de Dios para sacar su pueblo. En esta parte, hermanos, del versículo, hermanos, ellos vieron, y yo siempre pienso como padre, hermanos, cuando ellos vieron al ejército venir en carretas, en caballos, hermanos, estoy seguro que ellos pensaron en su esposa y en sus hijos. Ellos entraron en la desesperación, pero no confiaron en la gran promesa de Dios. Todavía no habían visto cuando, hermanos, Dios dividió el mar rojo para que pasara su pueblo. Pero en esta parte vemos, hermanos, que Moisés les dice, Él luchará por nosotros. Estar tranquilos. Estamos pasando por tiempos difíciles, queridos hermanos. Estamos en una cuarentena. Pero hermanos, Él luchará por nosotros. Y esta pandemia, Él borrará de este mundo. Estemos tranquilos estos días, hermanos. Él peleará por nosotros. Vamos a ir a Isaías, hermanos. Isaías
Isaías. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 2. Isaías capítulo 1, versículo 2. Y la palabra del Señor aquí nos dice: oíd cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. A lo largo del libro de Isaías, Isaías presenta dos alternativas, hermanos: confiar en el Señor y vivir una vida llena de gozo, o rebelarnos contra el Señor, perecer, morir. Hoy seguimos, hermanos, seguimos estos pasos. Los que seguimos a nuestro Señor tenemos la vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Este es un versículo, hermanos, que nos tiene que llamar grandemente a la reflexión. ¿Por qué nos tiene que llamar a la reflexión, hermanos? Dios había sacado de la esclavitud, había dado la liberación al pueblo hebreo. Dios había dado dirección, hermanos, para llegar a la tierra prometida. Había dado provisión. Ya lo vimos, hermanos, en el desierto. En el desierto no hay nada, hermanos, es tierra seca, árida, no apta para el cultivo. Pero ellos habían llegado a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Ellos tuvieron una tierra, hermanos, fértil para la agricultura. Ellos sembraron, ellos cosecharon, criaron ganados. Los engrandecí y se olvidaron de Dios. Se rebelaron contra Dios. Yo puedo ver, hermanos, que no podemos señalar al pueblo hebreo con la mano. Porque yo veo, hermanos, que tal vez somos iguales o peores ahora, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Ellos vieron la grandeza de Dios y se rebelaron contra Dios. Los engrandecí. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hermanos, nunca olvidemos lo que Dios hace en nuestras vidas por nosotros. Amén, hermanos. Vamos a ir a Efesios, hermanos, Efesios, Nuevo Testamento. Vamos a leer los versículos del capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, los versículos 15, 16 y 17. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. La palabra del Señor nos dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Palabra de Dios. Sabiduría, entendimiento en la palabra de Dios. Mirar cómo andamos. Hermanos, esta parte tiene que hacernos reflexionar muchísimo. Los días son malos, dice la Biblia.
¿Cómo estamos andando ante Dios? Sabemos perfectamente, hermanos, que hay dos caminos que nos conducen, hermanos, al cielo o al infierno. Pero saben, hermanos, nosotros, hermanos, no queremos dejar el camino ancho, el camino cómodo, y tampoco queremos dejar el camino angosto, dificultoso. Hermanos, tenemos que decidirnos si vamos a ir por el camino que nos lleva al Señor, al reino de Dios, o si vamos a ir por el camino que nos conduce al infierno. Esto, hermanos, tiene que reflexionarnos muchísimo estos tiempos. ¿Andamos como necios? La Biblia dice, no anden como necios. Andamos, hermanos, como entendidos, como sabios. Andar con cuidado, con exactitud. Exactamente eso es lo que nos está diciendo el versículo, hermanos. Y lo opuesto de todo esto, siempre hacemos generalmente lo opuesto. Andar descuidadamente, sin dirección ni provisión, hermanos. Amén, hermanos. Pero Dios nos pide andar con cuidado, con exactitud, pensando las cosas, hermanos. Hermanos, no podemos dejar nuestra vida cristiana al azar. Tomar decisiones sabias y buscar la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Aprovechar bien el tiempo. Hermanos, cuando yo estuve leyendo estos versículos, encontré aprovechar bien el tiempo. Yo estoy plenamente seguro que hay muchos que están desesperados de salir a la ciudad, de dar un paseo al parque, pero nuestros gobiernos nuestro gobierno nos dice, quédate en casa. Yo encontré, aprovecha bien el tiempo. Hermanos, la familia es el tesoro más precioso que Dios ha dado al hombre, la familia. Y hoy tengo el privilegio de poder expresarme a mi familia espiritual. Los amo mucho, los extraño. Pero saben, hermanos, estoy pasando un tiempo bien con mi familia terrenal. Este es el tiempo que Dios quiere mostrarse para poner nuestros ojos, centrarnos en nuestra familia terrenal. Aprovecha este tiempo, la familia. Aprovecha este tiempo de compartir con la familia. Hermanos, aprovecha bien este tiempo. Leer la Biblia. Oh, queridos hermanos, en estos tiempos estoy aprovechando al máximo de poder leer, meditar su palabra. Quiero pedirles a todos ustedes, hermanos, que tengan un tiempo en la familia para poder compartir este precioso libro lleno de sabiduría, lleno de gozo, lleno de amor, hermanos, donde tú vas a aprender qué es la paciencia. Este libro santo es tan necesario en todas nuestras vidas. Leer la Biblia. Oración. Oración, hermanos. Aproximadamente más de un año que estoy como pastor de la iglesia, de esta preciosa congregación, el Faro. Y saben, hermanos, he aprendido a confiar en la oración, en nuestro diálogo con nuestro Señor.
Oración, pedir, pedir, oración. Hermanos, hemos crecido bastante en este tema de la oración. Hay hermanos que inmediatamente hay dificultades, hay problemas, me llaman y dicen, pastor, quiero pedirle oración. Y hermanos, tenemos un grupo donde estamos pidiendo oración unos por otros, hermanos. En estos últimos días, Víctor Samuel está enfermo, pero estamos clamando al Señor por él. Estamos clamando. Y estamos clamando todas las peticiones de nuestros hermanos. La familia, leer la Biblia y la oración. Quiero por un momento dirigirme esta mañana a los líderes de la iglesia, a los fieles de la iglesia. Joven, jovencita, si tu mamá, tu papá, tus hermanos no están en la iglesia, este es el tiempo para que tú les hables de Cristo. Aprovecha bien el tiempo. Háblales de Cristo, háblales del amor, háblale, hermano, de ese gran amor que Él nos demostró en la cruz. Háblale de su misericordia. Háblale de su infinita gracia. Queridos hermanos, líderes, papás, hagan un tiempo de reunión en sus hogares donde puedan compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es alimento para nuestra vida espiritual, leche. Hermanos, una leche. La leche sabemos que es la que nos fortifica nuestro cuerpo. Es un alimento. Pero para el cristiano, la palabra de Dios es el alimento, la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, ¿por qué debemos andar bien? Porque estamos pasando días malos y vienen días malos en nuestras vidas. Y aquí Pablo, hermanos, en el versículo 17 dice, por tanto, esta palabra es conclusión, es un mandato. Y aquí Pablo dice, hermanos, no sean insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Amén, hermanos. No sean insensatos, sino entendidos. ¿Entendidos en qué, hermanos? Por supuesto, en el conocimiento pleno de la palabra de Cristo. Amén, hermanos. Hermanos, por lo tanto, conclusión de Pablo, no sean insensatos, hermanos. No sean necios, que es el mismo significado. No sean tontos, no sean ignorantes, nos está diciendo la palabra de Dios, sino entendidos como hombres racionales, hermanos. Amén. Hermanos, hemos visto 3 versículos y les quiero mostrar la conclusión de este mensaje. Número 1. Tenemos la gran promesa, hermanos, nunca olvidemos, y hay muchas promesas en este libro santo, pero hoy nos estamos enfocando en esta gran promesa. Él luchará por nosotros. Esta palabra, hermanos, encierra muchas cosas, hermanos. Él nos dará dirección en nuestras vidas. En estos tiempos difíciles, Él nos mostrará la dirección que tenemos que llevar. Hermanos, Él nos dará protección. La palabra de Dios dice, no temas, porque yo soy tu Dios. Él nos estará protegiendo. Él nos dará, hermanos, la protección. Provisión, hermanos. Entiendo. No todas las familias, hermanos, tenemos las mismas
podemos decir el mismo dinero. Hay familias que están sufriendo en este tiempo, hermano, por provisión. Él luchará por nosotros, hermanos. Él nos dará la provisión. Somos su pueblo, hermanos. Somos sus hijos. Y Él nos dará la provisión para poder aguantar esta cuarentena, hermanos. Número 2. Tenemos que tener presente de todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Dónde está la gratitud, hermanos? Somos una raza de olvidadizos que olvidamos rápidamente, hermanos, todos los favores que recibimos. Hermanos, Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Tal vez no a todos, hermanos. Hay algunos hermanos que siempre han tenido santidad en su vida, pero en su gran mayoría, Él nos sacó, hermanos, de la esclavitud del pecado. Y nunca olvidemos esto, hermanos. Él nos dio otra vida, una vida llena de bendiciones, hermanos. Una vida llena de gozo y de bendiciones. Número 3, hermanos. Efesios principalmente nos dice, andad con cuidado, con exactitud, estar firmes y tranquilos, porque Él cuidará de nosotros. No olvidemos, hermanos, no olvidemos esta gran promesa. Él luchará por nosotros. Él luchará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Venía el enemigo, hermanos. Dios había expresado a Moisés estas palabras. Él luchará por nosotros, hermanos. Estar tranquilos. Son tiempos difíciles, hermanos, pero Dios quiere tu tranquilidad, tu quietud. Estar quietos. Él luchará por nosotros, hermanos. Inclinen el rostro y cierren los ojos. Vamos a orar. Gracias, amado Señor. En todo momento queremos pedirte que nos des protección, nos des dirección, nos des provisión, Señor bendito. Te amamos, son tiempos malos, son tiempos difíciles. Ayúdanos, Padre, en todo momento a poder entender tu palabra y comprender que tú cuidarás de nosotros, Señor. En esta mañana quiero pedirte, Señor, hay decisiones que queremos hacerlo ante ti. Esas decisiones, Padre, queremos hacerlo siempre mirando tu amor, lo que tú hiciste en la cruz. Bendice a tu pueblo, Padre. Cuida, protege a tu pueblo. Te amamos, Señor. Necesitamos de ti para pasar estos tiempos difíciles. Todo esto te lo pido en el nombre destruido de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.